bestie, ¿cómo estás? Hoy inauguro una nueva sección en el canal, el resumen del mes. Me encanta esta sección porque siento que no solo me ayuda a conectar más contigo, sino también a reflexionar sobre lo que yo viví durante todo el mes. Y bueno, creo que mi canal se llama Valerie's Diary por una razón, así que quiero que este sea un espacio donde podamos compartir nuestra evolución y aprendizajes juntas. Así que sin más, comencemos por ahora. Para la primera letra yo escogí la R de regresé a YouTube. Amo haber vuelto por acá. Desde que mi canal nació en la pandemia yo recuerdo lo feliz que me hacía todo el proceso de crear contenido. Incluso recuerdo la emoción que sentí cuando llegué a los primeros 100 suscriptores. Amiga, es que yo recuerdo que neta 100,000 suscriptores a mí se me hacía muchísimo y volver aquí después de 5 años se siente demasiado bonito. Darme cuenta de que el canal siguió creciendo, incluso yo sin hacer nada después de 5 años, creo que para mí fue una señal de que el éxito persigue al gozo y que cuando haces algo con muchísimo amor, los resultados vienen solos. Yo tenía pensando en volver por acá meses, pero en diciembre específicamente, que mi esposo me regaló la Osmo para crear contenido, tenía muchísimas ganas de volver, pero sinceramente diciembre fue un mes demasiado desgastante para mí. Me consumió emocionalmente, lo que me llega a la siguiente letra. E de enfermedades mentales. Desde que yo me mudé para acá he estado luchando con un duelo constante por el hecho de haber dejado mi país, y yo sé que para todos es muy difícil y para todos es diferente, pero personalmente yo lo sentí como si cada parte de mi vida, cada cosa que yo amara se alejara de mí. Cuando yo decidí venirme para acá, yo dejé atrás personas que amaba profundamente. Yo dejé atrás mi vida en un momento en el que yo sentía que estaba en uno de sus mejores momentos, y darme cuenta que la vida siguió avanzando y que las cosas se alejaban de mí fue algo que me lastimó mucho. Cuando yo me vine tuve que dejar atrás amigas a las cuales yo amaba profundamente, amo profundamente, pero sobre todo una amistad y una red de apoyo que yo estuve buscando durante años. Era una amistad y una contención que por lo menos una vez a la semana nos veíamos, siempre estábamos en contacto, y sobre todo creo que fue una de las primeras veces en mi vida en donde yo de verdad sentí que formaba parte de algo. Yo por ellas me sentía muy amada, me sentía contenida, me sentía escuchada, y soltar esa parte al momento de yo venirme para acá me costó muchísimo. También tuve que dejar mi negocio de uñas cuando yo me vine para acá, y el hecho de yo darme cuenta que ese negocio, ese lugar que a mí me había costado tanto trabajo y tanto esfuerzo construir, simplemente se iba a volver una cosa más que yo había dejado a medias. Híjole, se me hizo muy difícil de llevar. Sin mencionar que por el tipo de visa que yo tengo aquí, no puedo trabajar y constantemente me sentía como muy frustrada, muy insuficiente, y era algo demasiado desgastante. También al mismo tiempo fue el primer momento en mi vida en donde yo sentía que la relación con mi familia era súper cercana, y el hecho de haberme ido en el que yo pensaba que era como nuestro mejor momento me costó mucho. Además mi hermana estaba empezando como un proceso personal muy pesado, y el hecho de no haber podido acompañarla y no haber podido estar ahí para ella se me hizo muy difícil de asimilar. Y no por el hecho de que no pudiéramos hablar o no pudiéramos estar en contacto, simplemente con el hecho de que yo no podía ir a verla si sentía ganas, no podíamos salir juntas para distraernos, no podía abrazarla simplemente si yo sentía esas ganas de estar con ella. Por primera vez en mi vida estaba siendo constante en nuevos hobbies como patinar o como las clases de barre, y cuando me vine para acá pues simplemente los tuve que dejar a un lado. Hubo otros varios temas, como por ejemplo que yo no domino muy bien el inglés, lo cual me hace que se me dificulte mucho comunicarme y hacer relación con las personas, que el círculo de personas con el que me relaciono yo es demasiado chiquito, de verdad nada más es Anaí, mi esposo, su esposo y ya. No tengo licencia, y específicamente aquí donde yo vivo no hay transporte público, entonces eso me dificultaba un poco el hecho de yo salir a conocer la ciudad, o el hecho de yo sentirme cómoda y segura a la hora de moverme por mi propia cuenta, y muchas otras cosas que juntas me llevaron a tener un cuadro depresivo y ansioso, lo cual me lleva a la siguiente letra que escogí, y es la P de paciencia. Escogí paciencia porque me tomó varios meses reconciliarme con la idea y darme cuenta que la vida que yo estaba viviendo ya no era la vida que yo había dejado atrás, y tenía que aceptarlo. Necesité muchísima paciencia para poder entender que yo tenía que volver a empezar desde cero, que yo tenía que volver a crear una red de apoyo, que yo tenía que volver a crear un espacio seguro, que yo
tenía que volver a crear una rutina que me hiciera feliz y no solo entenderlo, sino también hacerlo. Tuve que entender que si no afrontaba lo que estaba viviendo y si no sobrellevaba todo mi dolor y no volvía a empezar de cero, nadie iba a hacer eso por mí. Nadie me podía hacer feliz más que yo misma. Así que tuve que tomar mi dolor y sacarlo adelante, y obviamente tuve muchísimo apoyo de mi esposo, de Anaí, de mis amigas a distancia y también de mi familia. La verdad es que sin ellos no lo hubiera podido hacer, o quizás sí, pero sin duda me hubiera costado muchísimo más. Algo que también me ayudó muchísimo y yo totalmente te recomiendo es que si estás pasando por un proceso como el que yo estuve pasando, te apoyes en la terapia. Yo nunca dejé de tomar terapia y creo que ese fue el pilar más importante durante mi proceso. No tenemos que poder con todo solos, siempre va a ser una herramienta demasiado valiosa que tengas a un profesional que te acompañe durante estos procesos, aunque estoy totalmente consciente de que la terapia para muchas personas es todavía un privilegio. Pero no estás sola, no estás solo, me tienes a mí, hay muchísimas herramientas allá afuera en redes sociales, hay muchísimos podcasts, hay muchísimos profesionales, incluso tus amigas te pueden ayudar a sobrellevar esta etapa tan dura. Para la letra número O, escogí obstáculos. Elegí obstáculos porque al principio de mi proceso yo veía todas estas cosas como obstáculos, como algo demasiado difícil de superar. Pero conforme fue pasando el tiempo y me fui adaptando, me fui dando cuenta que lejos de ser obstáculos eran una oportunidad de crecimiento para mí. Esos obstáculos en realidad eran un lienzo en blanco para que yo pudiera dibujar la vida que quisiera. Esos obstáculos no fueron nada más que herramientas que me pudieron permitir crecer y probarme a mí misma que a donde quiera que fuera yo podía superar ese cambio. Yo podía seguir construyendo una vida que me hiciera feliz, porque para bien o para mal, sí me di cuenta que en esta vida y en esta realidad yo tenía muchísimas otras comodidades que antes no solía tener y que la calidad de vida sin duda sí es diferente. Para la letra R yo escogí la palabra recaída. Al principio del video yo te estaba platicando que diciembre fue un mes muy difícil para mí, pero yo creo que lo que más me pegó fue regresar a México. Te juro que cuando yo me fui de aquí, amiga, o sea, yo iba con la idea de que al regresar a México yo ya no me iba a querer regresar para acá. O sea, yo iba con la idea de que al volver yo iba a encontrar mi lugar seguro, mi lugar feliz, a las personas que me amaban y todo lo que me gustaba antes de ir. Yo tenía esa idea de que iba a volver a reconectar conmigo misma y a conectar con todas esas cosas que me hacían feliz. Pero la sorpresa que me llevé cuando regresé y me di cuenta que, número uno, la vida que yo había dejado allá había seguido su curso. Y número dos, yo ya no formaba parte de esa realidad. De hecho, yo era súper irrelevante en esa realidad. No era ni la mitad de lo que yo había estado idealizando en los meses pasados. Me pareció súper difícil volver a conectar con las personas con las cuales yo me sentía parte y sobre todo darme cuenta que esa realidad que yo tanto había estado anhelando en mi mente simplemente estaba en mi mente. De pronto empecé a sentir que ahora sí no pertenecía a ningún lugar. Yo sabía que no pertenecía acá a Estados Unidos, pero tampoco me sentía ya parte de México. Y lo peor de todo es que yo volteaba a ver todas las cosas a mi alrededor, todas las situaciones y demás, y hacía especial énfasis en las cosas que no me gustaban. Cosas que quizás sí solía ignorar porque yo vivía enamorada de mi realidad y ahora me sentía como que este filtro con el cual yo solía ver la vida ya no estaba en ninguna de mis dos realidades. Definitivamente no supe cómo llevar eso, lo cual me llevó a empezar un proceso psiquiátrico. Mi siguiente letra, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando volví de México me sentía todavía más triste. Me sentía triste, me sentía sola, me sentía desfasada de mi realidad, porque a pesar de que yo estaba consciente que estaba viviendo una vida con muchísimos privilegios y muchísimas comodidades y quizá una vida que muchas personas quisieran estar viviendo, me era sumamente difícil disfrutarla. O sea, yo no estaba siendo feliz. Me sentía como en una mentira constante, como si nada de lo que yo tuviera lo tuviera por mí misma y por lo tanto no me merecía las cosas que me estaban dando. Yo constantemente sentía miedo de que no estaba haciendo nada por mí misma que pudiera protegerme en el futuro. Me sentía aterrada con la incertidumbre de que si algo pasaba más adelante yo no iba a poder responder, porque en este momento yo no estaba trabajando. Si no estaba trabajando y algo sucedía, ¿cómo le iba a hacer yo para poder cubrir mis necesidades? Yo de verdad no entendía si tenía todo lo que necesitaba y hasta más para vivir cómodamente, si podía viajar constantemente, si podía dedicarme tiempo a mí misma, si podía dedicarle tiempo a mis hobbies, si podía tomar terapia, si podía dedicarme a hacer ejercicios. Si yo tenía todas esas comodidades, ¿por qué no podía disfrutar la vida que estaba viviendo? Me pasaba pensando que no estaba haciendo lo que se suponía que yo tenía que estar haciendo, por si algo cambiaba y yo
yo tenía que responder por si cualquier cosa, aunque yo no supiera que fuera, salía mal. Sinceramente me costó mucho afrontar esto porque empecé a pensar que el problema era yo. O sea, que si yo estaba viviendo y teniendo todas esas comodidades y oportunidades y aún así no podía ser feliz, definitivamente lo que estaba mal era yo. Gracias al universo siempre tuve la oportunidad de tener ayuda psicológica. Cuando yo le comenté todo esto a mi psicóloga me sugirió que pusiera una cita con el psiquiatra porque ella sospechaba que yo podía tener déficit de atención y que posiblemente necesitara medicamento. Ella me hizo darme cuenta que no era normal que mi mente fuera tan rápido y que yo constantemente me estuviera contando historias que no estaban sucediendo. Así que, long story short, fui al psiquiatra, el cual me diagnosticó no solamente con déficit de atención e hiperactividad, sino también con ansiedad y depresión recurrente. Para mi última letra, que es la letra E, escogí la palabra esperanza. Después del diagnóstico, la verdad es que sí me sentí muy desconcertada, y no tanto por el diagnóstico en sí, porque yo no considero que sea una persona que tiene prejuicios acerca de la salud mental. Al contrario, creo que más bien lo que me pegó muy fuerte es darme cuenta que había vivido toda una vida normalizando situaciones y reprimiendo emociones y pensando que lo normal era vivir así. O sea, vivir sufriendo situaciones que definitivamente sí eran muy difíciles de atravesar. Tuve muchísimos sentimientos encontrados, si te soy muy sincera. Una de las cosas que más me pegó fue ver literalmente la mitad de mi personalidad plasmada en un test de 20 páginas. No solamente me sentí etiquetada, sino que también fue muy difícil para mí darme cuenta que muchas de mis actitudes, si yo las veía juntas, la verdad es que eran muy difíciles de sobrellevar. Sinceramente, eso sí cambió muchísimo mi perspectiva de mí sobre mí misma, porque yo siempre me había considerado como una persona divertida, relajada, o sea, ese tipo de persona a las cuales otras personas les gusta tener cerca, y el hecho de ver enlistadas muchísimas actitudes que yo suelo tener me hizo ver una parte de mí que sinceramente no me gustó para nada. Me hizo sentir que era una persona muy difícil de tratar, que era una persona muy difícil de querer, que la convivencia conmigo podía ser muy tediosa y muy cansada. Con respecto a la depresión, sí me sentí muy triste y muy frustrada. O sea, sobre todo lo que me dio tristeza fue darme cuenta que había vivido toda una vida normalizando situaciones y minimizando mis emociones y minimizando mis problemas. Me sentí muy mal y me sentí muy decepcionada de mí misma, de no haberme tenido la suficiente empatía como para poder reconocer que sí la estaba pasando muy mal, y que el hecho de que había otras personas en mi entorno o simplemente en el mundo que la estuvieran pasando mal no significaba que yo no la estaba pasando mal también y que yo no tenía permiso de sufrir. Cuando compartí todo esto con mi psicóloga, me hizo darme cuenta que todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, que si bien era cierto que mi estado anímico sí era difícil de llevar, que mi trastorno también era difícil de llevar, eso no cambiaba que yo era una persona empática, que yo era una persona amorosa, que yo era una persona divertida, que al contrario de lo que yo pensaba, todas estas cosas me hacían una persona muy fácil de querer, que ambas cosas, tanto mi trastorno, mi depresión y mi ansiedad, como esta otra persona que también soy, podían coexistir al mismo tiempo, lo cual fue complicado porque yo sentía que tenía literal de que todo al mismo tiempo. O sea, yo sentía que tenía un tipo de apego habitativo, que tenía una personalidad hipersensible, que tenía déficit de atención e hiperactividad, que tenía ansiedad, que tenía depresión. O sea, ya suéltame, Diosito, por favor. Me sentí muy mal después de todo esto, la verdad me sentí muy abrumada, pero mi psicóloga me hizo darme cuenta de algo y me lo explicó de una forma muy hermosa, y fue que al contrario de lo que yo pensaba, el hecho de que yo fuera como soy y la hipersensibilidad que me caracterizaba, lejos de ser un defecto o una debilidad, era algo más bien como una virtud. Me dijo que en este mundo en donde la sociedad hoy en día es tan indiferente, las personas sensibles y empáticas son las que llevan al cambio, que en realidad eso es lo que se necesita para esta sociedad tan enferma de indiferencia. Me hizo ver cómo mi sensibilidad por las injusticias es lo que me hace llevar a una acción
que implica que otras personas cambien su perspectiva y forma de ver la vida. Después de haber tenido todo este apoyo tanto de mi psicóloga como de mi esposo, mis amigos y familia, y después de haber tenido mi consulta psiquiátrica, sinceramente me siento más tranquila. Estoy ahorita por empezar mi proceso, mi medicación, pero sinceramente aquí en Estados Unidos se nos ha hecho bastante complicado encontrar la forma de conseguir los medicamentos, aunque parece que ya encontramos a un médico que nos los va a facilitar. Dudé muchísimo si hablarte o no de esto por acá, pero quise compartir el mensaje de que la depresión se puede ver de muchísimas formas e incluso puede ser muy funcional. Quiero darte el mensaje de que un trastorno no te define como persona y que eres muchísimas más cosas que un diagnóstico. Me gustaría que veas mis videos y que pienses que mi vida es perfecta o que no tengo problemas porque no hay nada más alejado de la realidad. Que me veas como una persona que, a pesar de que no tiene la vida resuelta y que no la está pasando del todo bien, ha encontrado las fuerzas para seguir adelante y buscar esas cosas que ama y la hacen feliz. Así que si hay algo que quiero que recuerdes en este video es que no estás sola, no estás solo, no estás sole. La vida no es lineal, pero cada reto es una oportunidad para crecer. Así que si este video resonó contigo, déjame en los comentarios cuál es el aprendizaje que te llevas de este mes, o si tú como yo estás pasando por algo parecido, me gustaría muchísimo leer tu experiencia. También te invito a que te suscribas a mi canal para tener más conversaciones como esta por acá. Quiero mucho y te mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que una disculpita si hubo muchísimos cambios de luz en este video, es que aquí suele ser muy nublado y hoy es uno de esos días. Ay.